Bien, José Pepe Nun, uno de los más respetados intelectuales argentinos. Pepe, lo primero que te quería preguntar era esta condición media extraña que noto yo de un peronismo rehén de un gobierno que se va, cuando el peronismo nunca fue eso, salvo con Perón, ¿no? Pero nunca fue, ni siquiera, creo yo, con Menem, ¿no? Generalmente, cuando, como ellos dicen, los acompañamos hasta el cementerio, pero no a la tumba. Pero en este caso parece que no es así. ¿Cuál es la interpretación tuya de esto? Bueno, primero que lo que marcaba Eduardo hace un momento era correcto en el sentido del porcentaje de aprobación que conserva la presidenta. Y desde este punto de vista, históricamente no es extraño, quiero decir, uno tiende a darle a los medios de comunicación más poder del que tienen. Así es. ¿No? Yo recordaba un caso históricamente famoso, no sé si vos te acordás, cuando Adenauer era presidente de Alemania Occidental, estalló un gran escándalo de soborno en la compra de armas por el ministro de Defensa, Strauss. La encabezó Der Spiegel y todos los diarios siguieron. Strauss le pidió autorización a Adenauer y allanó las oficinas de Der Spiegel. Bueno, fue un escándalo monumental. Finalmente tuvo que renunciar. 5 días después ganó las elecciones en Baviera. El Mensalao, el escándalo, sí, el escándalo de corrupción en Brasil. 2005, afectando a personas como José Dirceu, que era la mano derecha de Lula. Elecciones del año siguiente, fue reelecto Lula. Quiero decir, hay que mirar con un poco de cuidado y alejándose de los lógicos y plausibles entusiasmos de los candidatos presidenciales como Sanz. Acá a mí me parece que el cuarto oscuro está muy lejos de purificar al votante. Yo creo que ese es un error muy difundido. Es decir, una persona que está sometida a un contexto de falta de institucionalidad absoluta, donde no hay división de poderes, donde se premia el sí presidenta, etc. Esta persona ha recibido algunos planes sociales, escucha permanentemente un determinado tipo de run en su barrio. En el cuarto oscuro, esta persona va a votar no tanto según sus convicciones, sino según lo que más recientemente haya entendido u oído. Generalización mía que es falsa. Es decir, hay otras personas que van a votar de acuerdo a convicciones diferentes. Pues yo me acuerdo, en el año 1970, hice un estudio que se llamó Averiguación sobre los significados del peronismo. Y era notable porque entrevisté trabajadores industriales que tenían la misma edad, tenían más o menos la misma educación, pertenecían a las mismas fábricas, y todos se decían peronistas. Ahora, dentro de ese peronismo, uno discernía con mucha claridad 6 paradigmas distintos. Todos eran peronistas, desde el que decía que uno tenía que tratar individualmente con el patrón si tenía una queja, hasta el que decía que había que organizarse y salir en manifestación a la calle. Todos eran peronistas, pero todos eran distintos. Es decir, había varios peronismos. Yo repliqué esta encuesta en el 84, 85, y me quedé tan impresionado por los resultados porque ya no encontré esos paradigmas de los años 70. Aclaro que en el comienzo de los años 70, periodo tan efervescente, los peronistas radicalizados entre los trabajadores me daban menos de 1/3. ¿No es cierto? Había un grupo equivalente que era decididamente lo que en Italia se hubiera llamado fascismo. Y estos que sostenían el poder de las corporaciones, de los sindicatos y demás,
muchos de ellos eran hijos, efectivamente, de italianos que habían sido fascistas. Cuando replico esto en los años 80, me encuentro que había estallado toda esta temática, fruto de la dictadura militar. Y lo que la gente decía, a mí me llenaba de asombro. Miren, yo veo tanta gente que es inteligente, que conoce, ¿por qué no se juntan todos y nos salvan? Es decir, era una desideologización tan pavorosa que yo tuve un poco de miedo, de resistencia a publicar los datos. Había un señor que paralelamente estaba recorriendo el país y recogiendo esas opiniones. Ese señor se llamó Menem. Y entonces Menem sabía que cuando él subía al gobierno, podía darle poder a Bunge y Born, podía hacer las trapisondas que hizo porque la gente iba a creer que se estaban juntando los que sabían. Pepe, antes que se nos vaya el tiempo, te quiero hacer una pregunta sobre el populismo. Sí. Porque se habla mucho, inclusive acá en tanto Sanz como Carrió hablaron mucho del populismo, de que ellos son la opción al populismo. ¿Qué es el populismo? Bueno, yo creo que... ¿Este gobierno es populista? Este gobierno es claramente populista, yo creo. El populismo, este gobierno tiene como numen ideológico, según declara, a Ernesto Laclau. Yo creo que la mejor crítica al populismo la hizo un acérrimo defensor del populismo, que es Ernesto Laclau. Porque dice Laclau, en la sociedad hay una cantidad de demandas insatisfechas. Entonces, el populismo es una lógica articulatoria de estas demandas, porque no puede haber una sumatoria, se tienen que condensar, ¿no es cierto? Y esta condensación solo la puede hacer ¿quién? Un líder o una líder. Automáticamente este líder se transforma en la voz del pueblo. Por eso no admite discusiones. Si vos te remontás al manual de conducción política de Perón, la ves a Cristina Kirchner. En el manual de conducción política dice Perón, el líder no se hace, el líder nace. No se educa, no se forma, no se crea por decreto. ¿Y qué quiere decir ser líder? Ser líder, ser conductor, quiere decir tener una intuición muy particular. Y esta intuición, palabras textuales, es un don divino. Bueno, es decir, por el orden de Dios. Por orden de Dios. ¿Cómo va a admitir la voz del pueblo, representada por la presidenta, que los periodistas le hagan preguntas? ¿Cómo va a admitir dar conferencias de prensa si es la expresión de la voz del pueblo? Y la voz del pueblo es la voz de Dios. Bueno, esto está en Laclau. A Laclau le parece bien, le parece que es la única alternativa al republicanismo liberal, que no tiene por qué ser liberal. Pero acá viene el otro gran equívoco de los últimos años, y estoy un poco preocupado por tu tiempo. El gran equívoco ocurre, creo yo, en el 83, cuando se lo elige a Alfonsín, y Alfonsín comienza hablando del retorno de la democracia. Y todo el mundo pasó a hablar del regreso de la democracia. Ayer recibí una invitación de un diputado MC, otra de las gracias argentinas. Mandato cumplido. Mandato cumplido. Es un invento absurdo, ¿no? Bueno, para crear influencia, ¿no? Y habla del regreso de la democracia. Yo digo, ¿cuándo hubo una democracia que merecía regresar en la Argentina? La Argentina tuvo, desde el 30, 13 golpes militares, 35 años de gobierno militar. Tiene escasamente 31 años continuados de este gobierno con elecciones periódicas, ¿no es cierto?, de este régimen con elecciones periódicas. ¿Se agota la democracia en las elecciones periódicas? Bueno, dos alternativas. Sí,
puedo decir, mi definición de la democracia es que haya elecciones periódicas y una cierta libertad de expresión. Pero entonces la democracia no es el buen gobierno con el que se come, se educa y se cura. Esto requiere otros elementos. Y estos elementos no solamente hacen a la república, a la división de poderes, sino hacen a temas que ahora no se están discutiendo. Porque yo digo, electoralmente la alianza de Sanz con Macri tendrá todo su mérito. Pero yo digo, la concepción del desarrollo económico que tiene Macri, ¿la representa o no la representa Sturzenegger o Melconian? Como yo creo que sí la representan, es todo el poder al mercado. ¿Es eso lo que creen los radicales? Yo lo dudo. Unos creen en la privatización, otros creen en las bondades de la estatización. Todos estos temas no se están discutiendo. Ojalá se discutan, sean temas de campaña, y entonces se evite los personalismos. Porque te quiero señalar una última cosa. Carta orgánica del Partido Peronista, 1947. Si uno de los afiliados a este partido es elegido presidente de la Nación, la Constitución lo considera el jefe supremo de la Nación. El que puede lo más, puede lo menos. Si es jefe supremo de la Nación, es automáticamente jefe supremo del partido. Y en el partido puede hacer lo que desee. Bueno, es tal la influencia que ha tenido esta visión del mundo que Alfonsín, con todo su bagaje democrático a cuestas, yo te recuerdo que violó una tradición centenaria del radicalismo y no renunció a la presidencia del partido y concentró en sus manos la presidencia de la Nación, la presidencia del partido. Y enseguida empezó a soñar en el tercer movimiento histórico. Y César Jaroslavsky, jefe de la bancada radical, dijo, yo ni siquiera sé si soy radical. Yo soy un hombre de Alfonsín y yo estoy acá porque Alfonsín es presidente y estoy acá para hacer lo que Alfonsín me diga. Fíjate la penetración que tiene de esa cultura. De esta cultura que tenemos que cambiar. Gracias, Pepe. Por favor. Una pausa.